Buenas tardes para todos nuevamente. Espero que hayan tenido un buen almuerzo y esta sea una buena hora para que ustedes pues se lleven conocimiento práctico para la acción. Y el día de hoy les vengo a presentar sobre desempeño humano organizacional. Cuando nosotros pensamos en una organización, lo primero que se nos viene a la mente quizás es un trabajo, una empresa, pero todos, nos demos cuenta o no, somos parte de una organización, comenzando por nuestra familia, las escuelas, las universidades, nuestras comunidades, nuestras congregaciones religiosas, los que nos congregamos religiosamente. Entonces, todos hacemos parte de una organización. Por eso es que este tema es relevante no solo desde el punto de vista empresarial, sino que los conceptos que vamos a ver el día de hoy son aplicables para todos aspectos principales de la vida, porque finalmente todos hacemos parte de una organización. Entonces, vamos a cubrir de dónde nace el desempeño humano organizacional, que como lo vieron anteriormente, lo vamos a identificar por las siglas HOP o por las siglas en inglés Human Organizational Performance, que así lo van a encontrar en las referencias de esta presentación y también en las investigaciones sobre el tema. Vamos a ver cuáles son sus principios fundamentales, los conceptos claves y qué estrategias prácticas tenemos para implementarlo en nuestras vidas a través de conceptos y aplicaciones. ¿Ok? Y finalmente, conclusiones para la reflexión. Entonces, para comenzar, tenemos qué es el desempeño humano organizacional o qué es el HOP, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hub, hablamos, como la ilustración lo ve, hablamos de personas y cómo las personas interactúan en un ambiente que hace parte de un sistema mayor. Como lo decía, cuando pensamos en organización, lo primero que vamos a pensar es una empresa, una compañía, pero también aplica para todos los aspectos donde haya organización humana, ¿no? Organizaciones humanas. Entonces, el hub o el desempeño humano organizacional nos habla de la sinergia que existe entre los individuos y los sistemas y cómo nosotros como seres humanos nos acoplamos a esos sistemas. El enfoque principal debido a la industria de la energía en la que yo participo se da en la seguridad industrial, pero como les comentaba, no es solo aplicable para la seguridad industrial, también para diversos aspectos de la vida, desde la paternidad como la familia, la escuela, la universidad. Entonces van a ser conceptos que se pueden trasladar a otras áreas de la vida. Involucra un cambio cultural. ¿Por qué un cambio cultural? Porque cuando hablamos de seres humanos, pues tenemos preconceptos definidos en nuestra mente sobre qué significa el error, y cuando algún ser humano comete un error, vemos inmediatamente o apuntamos como culpable. El desempeño humano organizacional o el Human Organizational Performance eh, hace un mind shift o un cambio en la mentalidad hacia un enfoque colaborativo y entender de que el error es natural. Lo vamos a ver. En vez de tener un enfoque de qué pasará si sucede el error o tener la capacidad de entender de cómo el error es natural, tenemos que estar preparados para cuando suceda. Entonces ese es el enfoque principal. No necesariamente vamos a poder a ser capaces de eliminar los errores de nuestra vida porque somos seres humanos, pero tenemos que estar preparados para que cuando eso ocurra, cómo fallar de manera segura. ¿De dónde viene el desempeño humano organizacional o los conceptos del HOP? Comenzaron a principios de los años 1900 con el surgimiento de la psicología y el estudio del entendimiento y del raciocinio humano, obviamente porque las empresas necesitan optimizar la eficiencia laboral y entender qué sucede con el principal activo de una organización, que son los seres humanos, y considerar qué capacidades, pero también qué limitaciones tenemos como seres humanos, porque si entendemos las capacidades que tenemos y también las limitaciones, pues vamos a tener un entendimiento más holístico de nuestro desempeño. Y pone a los sistemas por encima del entendimiento que tenemos que tener cuando se relaciona a errores específicos o incidentes específicos. ¿Ok? Entonces, vamos
principios fundamentales y cada uno de ellos, del desempeño humano organizacional, vamos a tener oportunidad para desarrollarlos. El primero, lo adelantaba, es que el error es normal y debe anticiparse. Es lo que tenemos que entender, que como seres humanos que trabajamos en organizaciones o participamos en eventos sociales, la expectativa de no tener error o de ser perfecto es idealista, ¿no? Pero si nosotros anticipamos qué tipo de errores o qué factores comunes podemos tener en esos errores, nosotros podemos anticiparnos y estar mejor preparados. El segundo aspecto fundamental del Human Organizational Performance es que el contexto impulsa el comportamiento. Y por contexto nos referimos al ambiente donde estamos, ¿no? Vamos a desarrollar este punto, pero a su vez ese contexto dicta qué normas sociales nosotros o cómo nosotros nos vamos a comportar o a dirigir en ciertas situaciones. El tercer punto es culpar no soluciona nada y detiene la mejora. Entonces, para los casos en los que estamos tratando, en donde básicamente el concepto que vamos a definir es que los errores las personas no cometen errores porque quieran cometerlos, sino que como parte de ser humanos, pues somos falibles y cometemos ciertos errores aunque no los queramos cometer. No vamos a detallar casos de sabotaje cuando el error es realmente intencional, porque ese no es parte del alcance de lo que vamos a estar discutiendo. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones, el 99% de las situaciones, realmente pues el error es algo que las personas no están planificando hacer, ¿no? Entonces, el cuarto punto es aprender es vital y debe ser intencional. Aprender, tuve la oportunidad de atender la conferencia de la profesora Lady Pineda sobre cómo aprendemos como seres humanos y creo que este punto conecta muy bien con su conferencia, cómo nosotros tenemos que internalizar conceptos y aplicarlos para que queden internamente dentro de nosotros. Y el quinto es la respuesta del liderazgo importa para modelar la cultura y la confianza. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos desde el punto de vista de personas que son modelo para otras personas. Y esto empieza, como lo comentaba, desde la familia. Puede haber un liderazgo, por ejemplo, espiritual, un liderazgo en la universidad, un profesor a su vez es líder cuando está dictando su clase. Entonces, la respuesta del liderazgo, las personas que somos modelo para otras personas, queramos o no, siempre nos están observando y somos modelo inclusive cuando pensamos que no estamos siendo modelo. Entonces, tenemos que tener esa conciencia de que en todo momento hay personas que nos miran y que están viendo cómo actuamos, ¿no? Entonces, vamos a desempacar un poco estos 5 puntos del desarrollo humano organizacional, comenzando por el error. Es normal y debe anticiparse. Muchas veces nosotros, es como cuando tenemos la pantalla azul, ¿verdad? Que nos sale en la computadora y dice, hay un error desconocido, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos entender que error, inclusive las máquinas tienen ese tipo de errores? Nosotros tenemos que comenzar a desmitificar el error y a entender que hace parte del proceso. Los errores nos hacen humanos, ¿no? Es parte inevitable de ser humanos y como seres humanos que interactuamos en nuestras organizaciones a todos los niveles, pues somos susceptibles a cometer errores. Pero esos errores, como lo comentaba anteriormente, no son intencionales, son a menudo consecuencia de problemas sistémicos, lo que se denomina en inglés error traps o trampas de error. ¿Por qué suceden los errores? No porque las personas lo quieran cometer, sino que hay condiciones, y ahí vamos al contexto, que hacen más proclive a que las personas cometan errores. Como por ejemplo, procesos mal diseñados, procesos complejos en donde las personas tienen que seguir una serie de pasos y si los pasos no están claros, puede hacer que ocurran los errores. Falta de entrenamiento y capacitación. Si esperamos que una persona realice ciertas tareas, nosotros tenemos que ser capaces de entrenarlo y capacitarlo para que ejecute esas tareas y entender cuál es la perspectiva de la persona que recibe la comunicación. Ambientes de trabajo desafiantes, y esto aplica en todas las áreas, en la industria
del petróleo y gas en la que yo participo, pues hay muchas áreas que son desafiantes, pero también podemos pensar en el área de la salud. Podemos pensar, por ejemplo, en la formación de jóvenes y adolescentes, que también son áreas desafiantes en donde hay retos que superar. Entonces, cuando pensemos en ambientes de trabajo desafiantes, pensemos en los diversos aspectos en donde una persona puede participar en una organización. Probabilidad de error versus tendencia al error. ¿Cuál es la probabilidad de que el error ocurra si tenemos error traps o trampas de error? ¿Y cómo minimizamos esa tendencia al error? Entonces tenemos que verificar probabilidades en función de las condiciones que tenemos. Oportunidad para aprender, no demonizar al error. El error no es intencional. Entonces, ese es el primer cambio de mentalidad que tenemos que tener cuando hablamos de desempeño humano. Es cuando se comete un error, es una oportunidad para aprender, es cierto, pero tenemos que desmitificar de que el error, bueno, buscar ese culpable. Y ahorita lo vamos a ver. Yéndonos para el segundo punto del contexto, el contexto impulsa el comportamiento y las normas sociales. Cuando nosotros estamos llegando nuevos a una organización o estamos nuevos en cualquier área de nuestras vidas, ¿verdad? Puede ser ingresando a la universidad o puede ser ingresando en un posgrado. Nuestra mente está un poco, tenemos expectativas, pero no todo necesariamente está ordenado, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra percepción y cómo nosotros verifiquemos cómo se comporta esa organización, cómo se comportan los compañeros, los líderes en esa organización, nosotros vamos a organizar nuestras ideas y nos vamos a adaptar. Entender el contexto en el que se desarrollan las tareas es crítico. Tenemos que entender, sobre todo para tareas críticas, cómo ese ambiente influye en las decisiones que toman las personas. Y como líderes, nosotros debemos proveer recursos adecuados, como entrenamientos prácticos que no solamente se basen en el conocimiento y la información, sino que también vayan a la acción. Supervisión cercana para que podamos acompañar y tener un proceso de acompañamiento con esas personas que son nuevas, específicamente las personas que son nuevas en la tarea, y una cultura de trabajo segura. Esto está muy enfocado al área de la industria de la energía, pero también a una cultura de trabajo segura. Puede ser también entender cuáles son las expectativas de la organización, qué es lo que se espera de mí para poder entregar ese resultado. Las normas sociales, cuando nosotros como seres sociales llegamos nuevos a una comunidad o nuevos a un grupo, vamos a observar cómo ese grupo se desenvuelve y se desarrolla. Y en función de eso, las personas van a adaptar su comportamiento a esas normas. Todos como adultos tenemos un entendimiento de lo que es bueno, lo que es malo, ¿verdad? Pero si nosotros llegamos a un sitio y en donde el comportamiento, digamos, un comportamiento negativo es aceptado, pues las personas lamentablemente se ajustan o se adaptan, y ahí es donde es importante que el modelamiento que estén dando los líderes de esos grupos y de esas organizaciones sea el adecuado para que a su vez eso se transmita y permee en todos los miembros de la organización. Como la responsabilidad, cuando hablamos de responsabilidad hay dos partes, los empleados y los líderes. Cuando hablamos de empleados nos referimos en un ámbito organizacional, empresarial, pero estos pueden ser, por ejemplo, también estudiantes, ¿no? Pueden ser las personas que estamos liderando en cierta posición, en cierta área. Al final del día, tomando el ejemplo muy académico y universitario, los empleados pueden ser, por ejemplo, nuestros estudiantes que son responsables por sus decisiones, por el estudio y el tiempo que invierten estudiando, pero a su vez los líderes que pudiésemos ver, bueno, son nuestros profesores, el liderazgo académico, son responsables por ese contexto en donde se toman esas decisiones. Estamos siendo o tomando las estrategias para que haya un aprendizaje adecuado de la edad adulta, como lo comentaba la profesora Lady en su ponencia, o estamos dejándolo solamente hacia ello. Entonces, en resumen, los empleados son responsables por sus decisiones, pero como líderes somos responsables por el contexto o el ambiente en donde esas decisiones se toman. Entonces, por eso es importante. Vamos al tercer punto, que es culpar no soluciona nada y detiene las mejoras. Entonces, aquí hay un gráfico donde hay un señalamiento y realmente
en este punto, muchas veces como seres humanos fallamos y lo más fácil es buscar quién hizo qué, ¿no? ¿Quién hizo qué? En vez de buscar qué pasa, qué lleva a esas condiciones para que esa persona haga o cometa algún error, entendiendo que los errores no son intencionales, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos señalados o apuntados, ¿qué sucede? Las personas inmediatamente se cierran, ¿ok? Pero cuando nosotros entendemos y vamos más allá y la primera pregunta que hacemos, en vez de decir quién hizo esto, es qué pasó, qué pasa para que esto acontezca, entonces eso hace que las personas se abran un poco más para entender el contexto de la situación. Culpar por los errores es contraproducente y no soluciona y detiene las mejoras. ¿Por qué? Porque genera una cultura en donde si me siento señalado, la próxima vez que cometa un error, en vez de compartir para que todos aprendamos ese error, lo voy a tratar de encubrir. Se encubren los errores, ¿por qué? Porque me culpan, quizás soy disciplinado desde el punto de vista, una carta de amonestación, por ejemplo, en una empresa. Entonces, ¿cuál es la intención de las personas que van a tener para que puedan compartir, ¿no?, sus errores? Y si se genera una cultura en donde se culpa, se reduce la confianza, ya no tengo confianza de compartir. Esto es muy importante también como padres de hijos que están en desarrollo, como nosotros cada vez, porque como están en desarrollo, nosotros tenemos que acompañarlos, guiarlos, como a través de su proceso, pues también son susceptibles y su desarrollo son susceptibles a errores, pero si nosotros apuntamos y señalamos, pues esa confianza se reduce y por eso es que no se comparten muchas cosas, ¿no? Se pierde la oportunidad de aprender. Cuando cometemos un error, sí, tenemos que levantarnos, entender qué pasó para entender ese contexto que llevó a esa decisión para tomar ese error, ¿no? Entonces, eso es un punto. En este punto en particular hay dos ciclos que quisiera compartir con ustedes, que es el ciclo de la culpa y el otro que viene, que es el ciclo de la confianza. En el ciclo de la culpa, todo comienza con un error y ya hablamos que el error es normal y lo único que tenemos que hacer es anticiparnos y entender de que los errores van a existir. Pero dependiendo del enfoque que nosotros le demos, hace completamente la diferencia. Veamos el ciclo de la culpa. En el ciclo de la culpa ocurre el error y los individuos son señalados y probablemente disciplinados sin entender qué los ocasionó a cometer ese error. Después, a causa de esto, la confianza de esos individuos con las personas que lo están juzgando se ve reducida. Al reducirse la confianza, los individuos comparten y hablan menos. Entonces, cuando como líderes vemos que las personas no comparten o no hablan con nosotros, tenemos que hacer un proceso de autocrítica y entender qué estamos haciendo nosotros para que esto ocurra, ¿no? Después, el liderazgo y la gerencia, desde un punto de vista empresarial, está menos consciente de las condiciones del trabajo, por lo cual no puede detectar las trampas de error. Las trampas de error van a persistir y en este ciclo es un ciclo degenerativo. ¿Por qué? Porque el error va a aumentar. Al nosotros no tratar estas trampas de error, que son las que hacen que los errores se cometan, los errores van a continuar aconteciendo. Entonces, esto es un enfoque, ¿ok? Y es un enfoque muy común y por eso es importante tener este nivel de conciencia de cambiar hacia el ciclo de la confianza. Todo comienza con el error. El error es parte, ya lo hablamos, del ser humano. Entonces, pero cómo nosotros lo tratamos hace la total diferencia. Si como líderes nosotros al acontecer el error somos curiosos, hacemos preguntas genuinas sobre qué pasó, qué aconteció, por qué las cosas están pasando y realmente nos enfocamos en los procesos y en los sistemas versus el apuntar directamente al individuo, las personas van a tener más confianza porque no se sienten señalados. Dice, no es en contra tuya lo que voy, estamos tratando de entender qué lleva a que esos errores ocurran. No en particular por esa persona, puede ser otra persona el día de mañana que cometa el mismo error. Entonces, cuando esta persona siente en ese nivel de confianza, van a compartir y se van a abrir más. ¿Para qué? Para entender qué condiciones de trabajo existen y el liderazgo va a estar más consciente. Ok, existen estas trampas de error, las personas pueden cometer estos errores bajo estas circunstancias.
nosotros al tratar esas trampas de error y al tener las soluciones a esas trampas de error, el error disminuye. Y esto es un ciclo productivo, porque si cada vez que ocurre un error nosotros seguimos este ciclo de la confianza, pues los errores van a ir disminuyendo en el tiempo. No vamos a decir que lo vamos a eliminar completamente, 100% de los errores, pero se va a crear una cultura de confianza en donde el error es compartido y visto como una oportunidad de aprendizaje. El cuarto punto es aprender es vital y debe ser intencional. Aprender no ocurre solamente por consumir información. Muchos de nosotros vemos información muy, digamos, aplicable, ¿verdad? En redes sociales o en libros dependiendo de cómo consumamos nuestra información. Pero si no la aplicamos al final del día, pues se queda solo en eso, en un conocimiento. Aprender y mejorar es esencial para lograr un alto desempeño en todas las áreas de la vida. Entonces, ¿cómo podemos aprender? A través de las fallas y los errores, y esto es una rama muy conocida de confiabilidad y es en el área donde yo me desempeño más, ¿no? Y es realizando los análisis de causa raíz, entender cuando ocurren incidentes o accidentes, qué ocasionó que eso ocurriera. Y hay diversas estrategias como análisis de 5 porqués, causas, mapas de causa raíz, esqueleto de pez, etcétera, ¿no? Que se pueden aplicar para entender qué pasó y qué condiciones llevaron a ese tipo de fallas. Pero hay un concepto que es el que más, digamos, aún no está tan establecido específicamente en muchas industrias, que es aprender del trabajo normal, aprender de los éxitos y cuando las expectativas se cumplen, y por sus siglas en inglés sería Learning from Normal Work, LFNW. Ese Learning from Normal Work o el trabajo normal es el que nos da más oportunidades de aprender, porque si nosotros estadísticamente vemos las fallas, nosotros las tenemos aproximadamente de cada 100 operaciones, de cada 100 trabajos, 2 o 3 tienen algún tipo de fallo. Eso no quiere decir de que los otros 97 trabajos que se hicieron no hubo errores. Sí hubo errores, solamente que no hubo consecuencia de esos errores. La falla es una consecuencia de cuando los errores se salen de control, ¿no? Entonces, tenemos mucha más oportunidad de aprender del trabajo normal, del cuando los trabajos salen éxito, que es superar las expectativas o incluso esos que simplemente cumplen con las expectativas de lo que se requiere. Entonces, el enfoque es movernos más. Siempre es importante investigar las fallas y los incidentes y accidentes, pero también movernos a aprender de nuestro trabajo normal, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el trabajo normal hay estrategias como equipos de aprendizaje, que la vamos a desarrollar ahora, caminar y conversar, o por sus siglas en inglés, walk through, talk through, y encontrar el próximo incidente, ¿ok? O finding the next incident. Vamos a ver un poco más cerramos con el quinto punto de la respuesta de liderazgo, e importa. Este es el quinto aspecto fundamental de Human Organizational Performance o el desempeño humano organizacional, y es que la respuesta de liderazgo importa. Y este no es solamente un aspecto, este es el aspecto, porque al final del día todos tenemos modelos que seguir en nuestro trabajo, nuestros gerentes, nuestros líderes, en nuestra familia, nuestros padres, ¿no? Entonces, todos tenemos modelos que seguir y la respuesta de cómo nosotros nos comportamos es lo que hace que una estrategia sirva o no sirva. Define la cultura organizacional. Los líderes van primero y los líderes definen cómo una organización se comporta, ¿ok? Crea el sentido de pertenencia. Si nosotros tenemos este sentido de pertenencia, generamos una comunicación abierta y transparente, la cual genera confianza y seguridad psicológica. Y por seguridad psicológica entendemos nuestra capacidad de ser vulnerables, de desafiar inclusive las cosas, lo que se llama el status quo, o cuando las cosas están andando normalmente, y tener la capacidad de tener una conversación inclusive con un líder o con un gerente, si tengo esa comunicación y esa confianza para acercarme y plantear un problema que tiene. Eso es lo que se refiere a seguridad psicológica, la capacidad de poder ser vulnerable y decir necesito ayuda.
Puente efectivo entre el trabajo imaginado. Nuestros líderes tienen que ser un puente efectivo entre el trabajo imaginado y el trabajo real, ¿no? Hay un dicho que un famoso boxeador, Mike Tyson, decía: todo el mundo tiene un plan, todo el mundo tiene un plan hasta que te dan un golpe en la cara. En ese momento es entender de que todo en el papel puede lucir muy bonito cuando estamos haciendo los planes, pero la realidad de las situaciones es que los riesgos son dinámicos y que tenemos que entender de que lo que planeamos no necesariamente es lo que sucede y tenemos que tener esa capacidad de adaptación. Vamos a movernos a unos conceptos claves sobre trampas de error y darnos unos ejemplos prácticos de cuáles podrían ser esas trampas de error. Las trampas de error pueden ser físicas, por ejemplo, la iluminación pobre, que puede hacer que las personas cometan un error porque no tienen una buena visión, especialmente para trabajos nocturnos o trabajos en sitios confinados. Ruido excesivo, en donde yo no me pueda comunicar con el otro y la otra persona me da una instrucción y yo no la puedo entender bien porque hay un ruido, entonces es una trampa de error. ¿Cómo nosotros podemos tener las instrucciones claras si tengo que trabajar en un ambiente así? Y en general sitios de trabajo inadecuados en donde limita la condición física del lugar o del sitio, limita una comunicación adecuada. Eso puede ser una trampa de error. Trampa de error, como lo conversamos brevemente anteriormente, puede ser un procedimiento donde hay ambigüedad, falta de claridad en el procedimiento, en los pasos a seguir, complejidad. Entonces necesita mucho entendimiento de cuáles son las tareas y los pasos para poder hacerlo bien. ¿Por qué? Porque no lo entendemos, es complejo y no lo podemos entender a la primera vez y es normal que eso ocurra. Y múltiples pasos o cuando las tareas se entregan de una persona a la otra. Mientras más, en inglés se llama handover, pasarlo de una mano a la otra, pasarlo de una mano a la otra. Mientras más personas tengamos el proceso, más susceptibles al error. Entonces, ahí también se considera una trampa de error. Y finalmente, una de ellas pueden ser los aspectos cognitivos, entendiendo las limitaciones del ser humano. Un ser humano se cansa, puede tener fatiga, estrés, puede tener problema emocional relacionado con algo, algún punto personal, familiar, a falta de competencia, unas personas que normalmente están nuevas en un lugar y se les encomienda una tarea para las cuales no están preparados, toma de decisiones apresuradas o por tiempo, tener esa presión de que tengo que tomar la decisión ya. Entonces, esos son ejemplos de trampas de error en las que tengo que tener la capacidad de identificar, ¿no? Como líder para evitar. Si yo elimino o reduzco en la mayoría de los casos las trampas de error, por ende estoy reduciendo la capacidad de cometer errores. Dilemas operacionales, por ejemplo, conflicto de prioridades objetivos. Necesitamos que los productos salgan con calidad, pero necesitamos producción. Entonces, muchas veces el uno va en contramano del otro, ¿no? Entonces, si aumentamos muchísimo la producción, la calidad cae. Y si nosotros aumentamos muchísimo la calidad, pues la producción disminuye, ¿no? Eso es básico, pero nosotros como líderes, si ponemos esa expectativa en nuestros trabajadores, pues estamos creando dilemas operacionales en ellos, ¿no? Trabajo imaginado versus trabajo real. Nosotros entendiendo, como lo mencionaba, que el riesgo es dinámico, lo que nosotros imaginamos que va a ocurrir no es necesariamente lo que ocurre. Y las condiciones cambian. Por ejemplo, si me voy a mover desde un lugar A un lugar B, ¿verdad? Yo puedo tener un plan de irme por vehículo o irme en avión, pero las condiciones pueden cambiar. Por ejemplo, puede haber lluvias y entonces me tengo que adaptar y a lo mejor un viaje que me tomaría 2 horas, a lo mejor me toma 4 horas, pero eso es lo que nos referimos con un trabajo real, cuando las condiciones cambian y tengo que adaptarme. Seguir el procedimiento no todo el tiempo garantiza el éxito. Podemos tener un muy buen procedimiento, pero si no las condiciones varían, pues nosotros tenemos que tener esa capacidad y flexibilidad de poder adaptarnos y de poder también detener el trabajo cuando es necesario y decir, oye, esto lo tengo que consultar con mi jefe porque se sale de las manos de lo que estaba previsto. La cultura organizacional, entender que la cultura la definen los líderes, como hablamos, y tener esa necesidad de responsabilidad y entender cada uno su rol, ¿no? Los errores humanos son un fenómeno complejo, hay muchas variables, pero lo que tenemos que enfocarnos es cómo nosotros colaboramos el uno con el otro para entender esas variables. Y la seguridad psicológica,
que como les comentaba anteriormente, es un permiso para ser vulnerable. Ser vulnerable significa tener la capacidad de decir, necesito ayuda en esto, no me las sé todas, yo tengo que buscar ayuda porque esto es nuevo para mí. Entonces, eso pues es seguridad psicológica. También es desafiar el status quo. Si yo como empleado observo que hay una mejor manera, un mejor proceso que implementar, cómo yo tengo la capacidad de hablar, levantar mi mano y decir, voy a hablar con mi jefe para mejorar este proceso. Muchas personas se quedan calladas. ¿Por qué? Porque no tienen esa seguridad psicológica, no pueden comentarlo con su jefe por temor a represalias, porque no existe esa cultura de confianza de la que conversamos. Entonces, las estrategias para implementar el desempeño humano organizacional efectivo, como les comentaba, hay los equipos de aprendizaje que son sesiones colaborativas para identificar desafíos y soluciones. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos identificar? Hay que separarlo muy bien. Primero, una sesión para entender los problemas y las trampas de error, sin saltar a las soluciones. ¿Ok? Es solamente entender el problema. Hay un dicho muy famoso que dice que si definimos un problema bien, ya tenemos la mitad del problema resuelto. Muchas veces saltamos a soluciones sin entender la causa real de los problemas. Entonces, por eso es que no son efectivos, ¿no? No en las sesiones. Muchas personas dicen, oh, tengo un problema con esto, yo ya tengo la solución. Inmediatamente saltan con la solución en vez de hacer más preguntas y entender. Un buen líder, una buena persona que está haciendo coaching o mentoring de otra persona puede empezar más con preguntas, no con soluciones inmediatamente, porque si no, probablemente estamos obviando puntos importantes. Y la segunda sesión sería para encontrar soluciones. Una vez que definimos bien el problema, entre los empleados y el liderazgo, juntos, de la mano, porque los empleados son los que están cerca a la línea del trabajo y el liderazgo tiene esa capacidad de entender el proceso, entonces juntos encuentran soluciones. ¿Ok? Esa es una de las estrategias. El segundo es encontrar el próximo incidente, identificación de riesgos mediante escenarios. ¿Qué significa encontrar el próximo incidente? Y esto es para organizaciones que tienen altos riesgos ocupacionales o riesgos industriales, ¿no? En donde realmente hay tareas que son críticas y si no se hacen de la manera adecuada, pues pueden ocasionar accidentes en los cuales puede haber personas heridas o inclusive fatalidades, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos preguntas? Sin el ánimo de ser pesimista, pero con la mentalidad clara de estar preparados. Dice, ¿cuál es la estrategia? Preguntarnos qué es lo peor que podría pasar, cuándo y dónde pasaría, ¿no? Entonces, esto aplica para muchas industrias, como la industria de la energía, la industria médica, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar antes de entrar a una operación, por ejemplo, ¿no? Cirujanos. ¿Cuándo y dónde podría pasar? Entonces, entender eso nos hace estar preparados de que el momento cuando o si ocurre, nosotros tener una respuesta. ¿Qué previene que eso que estamos pensando que puede pasar ocurra ahora? ¿Qué barreras tenemos? ¿Tenemos buenas barreras o estamos dependiendo solamente de la suerte, ¿no? Cuando dependemos de la suerte es prácticamente al azar, ¿no? Entonces no queremos depender de la suerte, queremos estar bien preparados. Y la tercera pregunta de la estrategia de encontrar el próximo incidente sería, si esto sucede, ¿qué barreras tenemos para mitigar las consecuencias? O sea, pueden ser que si esto ocurre ahora, ¿cómo nosotros vamos a controlar la situación? Entonces, es muy importante que nos hagamos estas tres preguntas que, repito, pueden sonar poco pesimistas, pero al final del día nosotros tenemos que, es mejor hacerlas sin que pase nada, por eso se llama encontrar el próximo incidente, aún no ha pasado, que tener que hacer una investigación en donde realmente las consecuencias ya están presentes, ¿no? Y finalmente, caminar y conversar. ¿Qué significa? Es como líder, caminar, entender todas las tareas paso a paso para detectar esos errores potenciales en cada uno de los pasos o esas trampas de error, ¿no? Eso es lo que de las estrategias, solamente como para ampliar las que ya habíamos mencionado anteriormente. Y entender también en esa caminata y en esa conversación, hacer esas preguntas abiertas, ¿no? Preguntas abiertas que empiezan como ¿qué? ¿Cómo? Dame más información, ¿no? Muchas veces como líder hacemos preguntas cerradas que se responden con un sí o con un no y cerramos nuestros canales de comunicación. Cuando hacemos preguntas abiertas,
de cuéntame más, dime cómo lo haces, muéstrame. Ese tipo de preguntas invitan a que las personas abran y compartan más, ¿no? Entonces, ya para casi concluir, las estrategias de implementación, primero, requieren compromiso de liderazgo. Los líderes adoptan primero y son líderes porque van primero, ¿no? Abren el camino. Entonces, sin el compromiso de liderazgo es muy difícil que nosotros podamos tener un desempeño organizacional alto. La participación de los empleados. Cuando hablamos de los empleados, recordemos que son todas las personas que ven como modelo a otras personas y ahí entramos todos al final del día. Ellos son los que tienen el conocimiento valioso porque hacen la tarea todos los días y entienden de la tarea, cómo la hacen y cuáles son las dificultades que tienen para hacerla. Entonces, tiene que tener la participación de los empleados, tiene que tener la capacitación personalizada. Muy importante volver al punto de información solamente no es suficiente. Información o conocimiento más la emoción y la pasión de poder hacer las cosas es lo que lleva a la acción. Entonces, ir más allá de solo conocimiento, experimentar es fundamental. Si nosotros nos quedamos solamente en el conocimiento, en estas láminas, yo los invito, la llamada a la acción para todos ustedes, vean cómo pueden adoptar estas estrategias en su día a día, como estudiantes, como empleados, como las personas que están participando del Congreso. Redefinir la responsabilidad del liderazgo y recordar que el liderazgo es responsable del contexto, del ambiente. Y los empleados son responsables de las acciones y de las decisiones que se toman bajo ese contexto. Siempre la responsabilidad mayor va a ser del liderazgo en cualquier aspecto, ¿no? Y ya para concluir, dejarlos con unas preguntas de reflexión, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo fallamos de manera segura? Si sabemos que el error existe y el error puede acontecer, hagámonos esas preguntas. ¿Cómo podemos fallar y fallar hacia adelante, ¿no? Hay un libro que se llama Failing Forward, que se llama Fallar hacia adelante. Cómo nosotros fallamos, seguimos, levantamos, pero en esa falla que no ocurra un evento catastrófico, ¿no? Entonces, ese es el desafío que tenemos. La segunda pregunta es, ¿en dónde tenemos mayores oportunidades de aprender de los fracasos o del trabajo cotidiano? Lo hablábamos, ¿no? Que el trabajo cotidiano, la mayoría de las veces las cosas salen bien. Entonces, cuando la mayoría de las veces las cosas salen bien, también tengo que tener esa capacidad de detenerme y de preguntarme, ¿qué hace que las cosas salgan bien? Porque así estoy aprendiendo. ¿Y qué trampas de error o qué errores estoy cometiendo que no están teniendo una consecuencia? Porque el día de mañana ese mismo error puede tener una consecuencia. ¿Cómo despertamos la curiosidad de apuntar hacia los sistemas y los procesos y no a los individuos? Entonces, lo primero es la conciencia. Tenemos que estar conscientes de que naturalmente vamos a apuntar a los individuos, ¿no? Porque es lo más fácil quizás de apuntar y entender que realmente entender sistemas y procesos, porque toma más tiempo, toma dedicación, toma hacer más preguntas, hacer entrevistas. Entonces, como toma tiempo, pues es un proceso un poco más cuesta arriba, pero el resultado que podemos obtener es mucho, mucho mejor, porque no vamos a eliminar el error para una persona, vamos a eliminarlo sistemáticamente. ¿Cómo podemos mejorar el contexto organizacional como líderes en la organización de la que pertenezcamos, empezando con nuestra familia? ¿Cómo podemos mejorar ese ambiente? ¿Cómo podemos tener ese ciclo de confianza? ¿No? Y una reflexión final es, veamos más allá de los enfoques tradicionales para construir una verdadera cultura de aprendizaje organizacional. Eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Espero sea de provecho para todos ustedes y la invitación es a aplicar estos conceptos. Y aquí los dejo con unas referencias también de dónde encontrar mayor información, porque esto, como todo área del conocimiento, pues es simplemente una abreboca de lo que existe, ¿no? Ahora sí, dispuesto para recibir preguntas, comentarios. Muchas gracias. Si van a hacer preguntas, por favor recuerden abrir el micrófono. Profe, si quiere, vamos a fijarlo. Deje de compartir su presentación y vamos a fijarlo, profe.
Disculpen, no escucho las preguntas. Ahora está. Aquí va a dar feedback. Dale, dale. Sí, sí. Bien, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su disertación sobre desempeño humano organizacional, un enfoque transformador para la seguridad y el rendimiento de las organizaciones. Y a partir de ese momento, aperturamos sesión de preguntas. Recomendando, por favor, que las preguntas sean concretas, puntuales, para poder aprovechar este tiempo que tenemos en esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un abrazo ahí a través de la pantalla. Qué emoción que usted esté tocando esta temática tan importante que no es solo para la parte gerencial, como usted lo decía, sino también se puede incluir en todas las áreas del saber, ¿no? Felicitarlo y además, pues, sobre el liderazgo. Creo que es el factor primordial dentro de cualquier empresa. Como usted lo decía, de salud, educacional, universitaria, entre otros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo agrupar a todos estos responsables de esa organización, de esa forma inteligible para que todo funcione a la perfección? Gracias. Muchas gracias. Ahí están escuchando el feedback. Creo que tiene que mutear uno de los micrófonos. Quedó abierto. Muchas gracias, profesora Nazaria, por su pregunta. Muchos saludos cordiales también desde acá. El audio de la pregunta estuvo, digamos, no al 100%, pero bueno, le voy a tratar de responder su pregunta. Está relacionada de cómo integrar que todas las áreas responsables en el liderazgo para lograr un alto desempeño organizacional, ¿no? Y usted mencionaba al final tener la perfección, ¿no? Entonces recordar de que la perfección es ideal, ¿no? Pero nosotros podemos trabajar, ir hacia la mejora continua, ¿no? Y yo creo que el primer aspecto fundamental para un desempeño organizacional efectivo, alto y el liderazgo, los líderes primero tienen que estar comprometidos, ¿no? Y el compromiso empieza primero con los líderes desde nuestra casa, nosotros como papás, tenemos que estar comprometidos primero, porque no podemos esperar que las personas que siguen a los líderes se comprometan primero, ¿no? Entonces, ese es primero, modelar. Segundo es tener el nivel de conciencia y tener este tipo de conversaciones, este tipo de discusiones es fundamental. ¿Por qué? Porque eleva nuestro nivel de entendimiento y de conciencia. Esas son las situaciones en las que quizás yo tengo un sesgo, y esa es otra área también, ¿no? Son los sesgos cognitivos de cada uno, de que percibimos el mundo y cómo respondemos interactuamos. Entonces,
Primero, el liderazgo tiene que estar comprometido. Segundo, es elevar el nivel de conciencia del liderazgo y todas las personas que tienen posición de liderazgo. Tengamos o no tengamos posición dentro de una empresa, al final del día, todos somos modelos, ¿no? Para muchas personas. Y es como nosotros prácticamente aplicamos. Quizás tomamos de esta presentación, tomemos un punto y apliquémoslo. Y cuando nosotros empezamos a aplicar, vamos a ver que es un efecto dominó. Vamos a ver de que todas las partes empiezan a alinearse y vamos a ver cómo nosotros impactamos a las otras personas. Muchas veces estamos esperando que el cambio ocurra allá afuera, ¿no? Que alguien venga para que haga por nosotros, pero realmente somos nosotros los que tenemos que empezar, ¿no? Entonces, esa es la invitación, que todos como líderes de nuestras propias áreas, de nuestras propias organizaciones, chicas, grandes, medianas, podamos nosotros comenzar y ser esa fuerza disruptiva, ¿no? En un mundo en donde esperamos soluciones, digamos, de soluciones listas, ¿no? Que ya todo esté hecho. Entonces, ese sería mi comentario para su pregunta, profesora Nazario. Ahora nuevamente, por favor, si pueden abrir el micrófono. Viene Federico, otro, hable. La fortaleza también nuestros conocimientos en el área profesional. Mi trabajo será la siguiente. En su experiencia, ¿cómo puede un líder afrontar situaciones que se deben presentar en el entorno que pueden afectar el desempeño organizacional? Disculpa si me puede repetir la pregunta, porque con el feedback se me perdió la esencia de la pregunta. Ok, en realidad, muchas gracias por su ponencia, que ha sido de gran crecimiento para nuestros conocimientos. Mi interrogante será la siguiente: ¿cómo puede, en su experiencia, cómo puede un líder afrontar las situaciones que se presentan dentro del entorno que afectan el desempeño humano organizacional? Ok, vamos nuevamente a mutear. Perfecto. Entonces, su pregunta está relacionada a que cómo puede un líder afectar o cómo puede un líder cambiar, ¿no? El entorno que puede generar ese desempeño organizacional. Yo creo que en mi experiencia lo primordial es ser un líder cercano. ¿Qué quiere decir ser un líder cercano? No estar simplemente dirigiendo detrás de un escritorio. Tenemos que ser siempre capaces de ir a la línea donde ocurre el trabajo, donde ocurre la tarea y hablar con las personas, tener ese contacto cercano y darnos cuenta de que esas personas al final del día están haciendo su mejor esfuerzo para contribuir en una organización, en cualquiera que sea, y que nosotros tenemos que tener esa capacidad de escuchar y de hacer preguntas en las cuales ellos se sientan considerados, porque cuando tenemos esa cercanía, nosotros podemos entender esas trampas de error y los empleados se van a abrir. Cuando el líder es líder, pero si es una organización muy grande, pues hay complejidades, ¿no? Porque hay muchísimos empleados, pero al final del día, cómo nosotros podemos realizar esos acercamientos con la línea del trabajo, entender y ser multiplicadores, ¿no? Porque también hay líderes de líderes, ¿no? Hay mandos medios, gerencias medias y hay altas gerencias, vicepresidencias, etcétera. Y quizás es un poco irrealista o poco real de que un vicepresidente de una división hable al día a día con las personas con las que trabaja, pero sí ese vicepresidente tiene que hacer que su línea directa, ¿no? Tenga esos contactos y a su vez eso sea un factor multiplicador, ¿no? Para que tengamos en las organizaciones no un líder que pueda hacer la solución, sino muchos líderes, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario a su pregunta. Para finalizar,
esta jornada. Agradecerle muchísimo este compartir, que de verdad pues vamos a sembrando semillas y lo importante es que haya frutos de todo lo que compartimos acá. Para finalizar bien, queremos agradecerle a Dios poder haber tenido esta tarde en esta fiesta y en esta experiencia académica, porque por lo general lo tenemos en nuestra familia y hoy quisimos compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias para todos y espero que tengan una exitosa jornada y recuerden, conocimiento sin acción se queda solo con información, entonces aplicar todos esos conocimientos que están adquiriendo en este congreso. Muchas gracias para todos.